Hoy quiero que rápidamente usted me acompañe al libro de Joel, capítulo 2. El libro de Joel, capítulo 2. Por ahí, si usted puede, el libro de Joel es un libro muy, quizás poco leído, pero con mucha palabra de Dios para nosotros. Capítulo 2, el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, por favor. Me dice un amén cuando lo tenga por ahí. Este momento de pie les agradecería mucho mientras leemos la escritura y usted toma un asiento. Deme unos media hora, un poco menos, para poder expresar este mensaje que estoy seguro que el Señor traerá un soplo a nuestro corazón. Amén. La palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón y del saltamontes, de la langosta y de la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. 25. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Estoy leyendo la versión viviente. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que estoy seguro, Señor amado, que viene de tu corazón para nuestro espíritu, Dios. Una palabra que está, Señor Padre, se sellará en nuestro corazón, Dios mío, Señor. Háblanos, Señor, en estos minutos, Señor, y que nuestra vida, Señor Padre, sea bendecida, tanto los que estamos aquí como los que están conectados en estas redes sociales. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede ocupar su asiento en esta hora. Quiero hablar de un tema que tiene que ver con esta palabra que Dios ha estado hablando a nuestro corazón, y es que todavía hay un después de esto. El mensaje de hoy es: todavía hay un después de esto. Cuando Dios le habla a Joel para poder entender que el pueblo necesitaba ser tratado, que el pueblo necesitaba tomar la atención de Dios, Dios vino y hizo cosas que en Él, solamente Él las puede hacer. Pero mientras hablamos, o vamos a hablar, que todavía hay un después de esto, ¿me entiendes? De lo que hoy vamos a ver, me da a entender este capítulo que, a pesar de que se ha cerrado un capítulo de nuestra vida en este año 25, todavía no se ha cerrado un libro, porque todavía hay una historia que escribir con el Espíritu Santo mientras respiramos. Hay una oportunidad de Dios para nosotros, ¿me tienes? En estos minutos, antes que termine este 25, estoy seguro que Dios todavía está diciéndonos a nosotros: todavía hay un después de esto. Si para nosotros un 25 fue, como muchos de ustedes lo dijeron, oscuro, desesperante, quizás un 25 donde no se alcanzaron metas, a lo mejor fue un 25 donde no se logró lo que en enero de este año se quería alcanzar. A lo mejor este año se terminó o se está terminando diciendo: yo que pensé que lo iba a lograr, y yo que pensé que lo iba a meter a alcanzar, pero parece que no alcancé nada de lo que me propuse. Dios está diciendo hoy: a pesar que no lograste todo eso, todavía hay un después de esto. Y esto es lo hermoso de Dios, porque para nosotros el capítulo se puede cerrar, pero Dios dice: no, todavía hay otros capítulos que todavía no se han escrito. Por eso es que Dios hoy dice: un después de esto hay para nosotros. Igual que Joel le habla al pueblo y da una palabra profética, es lo mismo que Dios está haciendo para nosotros hoy como su pueblo. Porque el interés de Dios es que no nos quedemos en el 25 pensando que nuestra vida funcionó como Dios hubiera querido que funcionara. O muchos pensarán, voltear a ver el 25 atrás y decir: wow, no obedecí, no logré, no alcancé las metas, no logré crecer espiritualmente, no logré amar más a Dios. Quizás todo eso en el 25 podría llegar a nuestras vidas. Muchas veces nosotros decimos: este 25 fue un momento donde en vez de haber crecido, parece que retrocedí.
Aparentemente, a lo mejor este 25 para muchos de ustedes fue de pérdidas, donde les lastimó la vida, donde lastimó su momento, sentimental. A lo mejor muchos de ustedes, como decía el pastor hace un momento, perdieron trabajos que ustedes nunca pensaron que iban a perder. Que quizás este 25 fue algo que quizás entraste a una deuda que no tenías en mente, pero ya estás en esa deuda. Mas sin embargo, el 25 no lo tienes que ver quizás con mucha lástima o con mucho de qué bueno que terminó, porque ya no aguantaba, soportaba ya estar en el 25. Quizás muchos de nosotros el 25 lo podríamos ver de diferente manera, pero Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos en el pasado del 25. Quiere que nos enfoquemos en lo que Joel habla a través de Dios, y dice: y todavía hay un después de esto. ¿Sí? Nadie de nosotros, cuando está pasando un momento duro, quiere pensar que todavía hay un después de esto. Hoy todavía me queda algo todavía después de esto. Es como, Señor, ¿podrías ya parar con esto? ¿No? Pero lógico que Dios cuando habla un después de esto, está hablando algo mucho mejor de lo que hemos venido, siendo tratados por Dios. Ahora, yo quiero enfocarme en Joel, no en una parte de que Dios ha estado como tratando con nosotros de una manera mala, sino tratando de que nuestro corazón sea atrapado, su atención de Él hacia nosotros. Porque el pueblo de Dios dice que había desobedecido, había caminado de una manera equivocada, como siempre en muchos pasajes lo vemos en la Escritura. Mas sin embargo, Dios viene y hace 4 cosas que pareciera mentira, es muy sorprendente. Y la Biblia dice que vieron 4 momentos en el cual Dios vino a tratar con el pueblo. Y no vino a hablar de una manera fuerte. Dice que mandó unos insectos para poder tomar la atención de su pueblo. Unas cosas tan pequeñas, son unos insectos tan pequeños como el saltamontes, como la oruga, ¿sí? Entonces cuando uno ve un insecto como ese tratando con un pueblo tan grande, uno dice: ¿cómo es que Dios puede hacer eso? ¿Cómo es que Dios puede ser capaz de usar unos insectos para llamar la atención de un pueblo? Pero muchos de ustedes saben que los agricultores lo más que cuidan son de las plagas, de esas plagas que comen, sus frutos que están creciendo, que esperan tanto tiempo para que crezcan, y de repente las plagas llegan y hacen pedazos, la cosecha. Dios estaba tratando con un pueblo a través de esto porque quería llamar su atención. Quería que ellos entendieran que no era como ellos se estaban dirigiendo. Que quería Dios, darles a entender a ellos que había, un después de todo esto. Pero antes que de ese después pasara, Dios tenía que tratar con ellos. Dios tenía que decirles: hey, voltéenme a ver, yo soy su Dios. Lo que Dios anhelaba es que el pueblo, le dijera, rindiera culto a Dios. Mas sin embargo, lo primero que Dios hace es que viene y hace, un momento terrible. La primera palabra que ustedes ven en el versículo ahí, 25, dice: y yo restituiré, yo volveré a ser. Dice, la palabra esa me encanta, porque dice: volveré a ser. Aunque el pueblo lo había perdido todo a través de esa plaga, a pesar que el pueblo había quedado devastado, por no quedar con fruto, porque los insectos se habían acabado todo. Parecía que el pueblo de Dios se había, quedado en cero. Que la tierra, cuando más verde estaba, ahora estaba sin nada. Y ellos no entendían por qué había venido eso. Y que los había devastado, los había, puesto en un lugar, de escasez. Ellos no lo entendían a totalidad. Mas sin embargo, era un plan de Dios para que ellos pudieran, de otra manera, voltear en algún momento a ver a ese Dios de poder. Y muchas veces nuestro 25 pudiera haber sido, un 25 de algunas plagas o muchas plagas en nuestra vida. Pero toda plaga que haya venido en el 25 para nosotros tiene que ver con el pueblo de Israel. Dios nunca va a crear una plaga para destruirnos, sino para que nosotros seamos tomados por atención.
todas las cosas buenas y todas las cosas malas, y nos vamos a enfocar en esas plagas, en esas cosas que este año 25 no lo esperabas y te llegó, ¿sí? Y de repente te dicen, ¿sabes que esto sucedió? Y tú dices, wow, qué tremendo. Y de repente otro momento en la vida me tienes, como decía mi hermano, tuve un accidente, luego otro accidente, y ya como que ya era mucho, ¿no? Una tras otra. Y pareciera que esas plagas nos están devastando, nos están debilitando, nos están dejando fuera, ¿me entiendes?, de lo que pensábamos que Dios, ¿me entiendes?, podía hacer con nosotros. Lo único que Dios estaba intentando en este 25 con nosotros es que lo volteáramos a ver. Es que lo volteáramos a ver. A veces nuestra vida, ¿me entiendes?, está tan ocupada en muchos quehaceres, pero esas plagas vinieron, ¿me entiendes?, a que nosotros pudiéramos, ¿me entiendes?, voltear a ver a Dios. Quizás este año 25 llegó una crisis económica que tú no esperabas, pero es que no era castigo de Dios, era que Él quería llamar tu atención. Muchas veces, ¿me entiendes?, quizás las plagas de este 25 fue un desgaste emocional. Te desgastaste tanto emocionalmente que ya no tenías ánimo, que a lo mejor ya no tenías fuerzas, que muchas veces dijiste, yo no quiero ir hoy a la iglesia, o yo no quiero saber hoy de esto. Y a lo mejor caíste en esa plaga, ¿me entiendes?, que entraste en ese momento de desgaste emocional. Pero es que no es que estaba sufriendo, es que Dios lo estaba permitiendo para que lo voltearas a ver. Mejor este 25 para nosotros fue, ¿me entiendes?, ese cansancio espiritual, que no encontrabas la brújula de decir, yo voy a la iglesia, trato de ir a la oración, trato de hacer esto, pero no me encuentro con Dios. Parece que en vez de estar lleno, estoy vacío. Y empezaste a tener problemas, ¿me entiendes?, con ese cansancio espiritual. Ese cansancio donde en vez de ir, ¿me entiendes?, creciendo espiritualmente, iban menguando. Es como muchos de ustedes dijeron aquí, el apartarse de Dios se fue haciendo más, ¿me entiendes?, normal. Pero es que no es que estabas ahí, ¿me entiendes?, y porque el diablo te estaba ganando, es que Dios estaba permitiendo algo para que nosotros pudiéramos ponerle atención. Y esas cosas, plagas que parecieran, ¿me entiendes?, que no estaba, ¿me entiendes?, en nuestro plan, llegaron muchos de esos momentos a nuestra vida. Llegaron esos momentos donde perdiste algo. A lo mejor muchos de ustedes perdieron un ser querido. A lo mejor ustedes perdieron, ¿me entiendes?, alguna finanza que tenían en fondo y hoy ya no hay nada. Pero precisamente eso es lo que Dios provoca, porque en la soberanía de Él trata de hacer cosas que para ti son malas, pero Él las está provocando para llamar nuestra atención. Que para nosotros puede ser, ¿me entiendes?, un ataque del diablo. No, es un momento de Dios preparado para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque nada, oiga mi iglesia, y quiero que usted lo crea con todo su corazón, ¿me entiende?, lo lleve en su mente y en su espíritu. Y es esto, que nada de lo que nos pase a nosotros como hijos de Dios tiene que ver con el diablo, tiene que ver con el permiso de Dios. Todo lo que el diablo pueda hacer necesita permiso de Dios. Todo lo que venga como plaga para nosotros tiene que tener permiso y provocado por Dios. Por eso cuando le llegue un momento difícil, no le eche la culpa al diablo. Pregúntele a Dios, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y cuando usted entienda eso, usted le va a tener paz en su corazón, porque no le va a echar la culpa al diablo. Le va a preguntar a Dios, ¿por qué es que está permitiendo esto? Y cuando nosotros como creyentes entonces creemos y llevamos esto en nuestra vida, siempre sabremos que hay un después de eso. Que hay un después de nuestra plaga. Hay algo después de esto, porque Dios no solo te va a traer plagas, te va a dejar en escasez, te va a dejar, me tienes pelado, como dicen muchos por ahí. No, Dios va a hacer que las cosas que un momento dado fueron tuyas, Él te las dará hasta que tú le pongas atención a Él. Te las dará y te las regresará hasta que tu oído empiece a escucharlo a Él. Hasta que empecemos a caminar por lo que Él ha diseñado, un camino para nosotros. Pero Dios, ¿me entiendes?, trata de hacer esas cosas, y no solo las hizo con su pueblo en aquel tiempo, las sigue haciendo con nosotros en este tiempo. Por eso el 2025 quizás no fue tan bueno para muchos, pero es que así Dios lo había diseñado, para provocar en ti más búsqueda, más sometimiento,
que fueras hombres y mujeres de obediencia, que fuera el tiempo, ¿me entiendes?, donde reconocieras que era Dios tratando contigo. Es que Dios no se equivoca. Cuando Dios te escogió antes que nacieras, Dios ya había diseñado un plan para ti. Y esos planes también tienen que ver con plagas, ¿sabía que el plan suyo y mío no es que toda la vida sea un camino color de rosa? Porque entonces, ¿dónde vamos a ser transformados? ¿En dónde vamos a ser formados si no hay un momento de escasez, de preocupación, de desesperación? Si nosotros como creyentes todo fuera bueno y bueno y bueno y bueno, ¿dónde está el Padre entonces que realmente ama? Porque dice que el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Y Dios nos ama tanto que tiene que crear momentos para que nosotros no nos desviemos a otros caminos. Y eso a veces no lo entendemos, nos cuesta entenderlo, porque ahí es donde Dios, ¿me entiendes?, entra. Quizás para nosotros todo este 2025, este año, fue ese año donde decimos: ¿sabes qué, pastor? La verdad que yo pensé que no le iba a librar, porque desde que empezó por allá por abril, marzo, los momentos no fueron tan buenos. Empezaron a pasar muchas cosas, empezaron a deber, empecé a deberle a medio mundo, pero es que Dios está ahí llevando todo en control. Aunque pensaras que Dios no está cerca, sus ojos de Dios están tan cerca de nosotros que no nos va a abandonar. Que a lo mejor este año pensaste que Dios ya no te iba a escuchar, que porque habías fallado, que porque te habías equivocado, que porque ya habías dejado de buscarle a Él, pensaste que Dios ya no iba a escucharte, que Dios ya no se iba a hacer cargo de ti. No, vengo a decirte hoy que hay un después de esto. Dios siempre ha estado interesado en nosotros, pase lo que pase, suceda lo que suceda, aún nosotros siendo, ¿me tienes?, fuera de la voluntad de Él, Él nos sigue amando tal como somos. Y ese es lo verdadero de Dios para nosotros. Pero ¿qué pasa? Empezamos a pensar: yo creo que Dios a mí ya no me escucha. Yo creo que Dios conmigo ya no tiene nada que ver. Yo creo que si Dios un día pensó algo en mí bueno, yo creo que hoy ya no piensa nada. No, algo que yo guardo en mi corazón y lo comparto con ustedes es esto: así como te vio el primer día Dios, te sigue viendo el día de hoy. Porque Él nunca va a cambiar. Así como pensó de ti la primera vez, que te iba a usar, que te iba a levantar, que iba a hacer cosas buenas contigo, con tu familia, con tus hijos, es lo mismo que Dios piensa después de 20, 30, 15 años o 10 años después. Es lo mismo que Dios piensa de ti. Dios no ha cambiado de parecer, Dios no ha cambiado de idea. No importa lo que hayas hecho, no importa que si el 2025 no fue tan agradable, o a lo mejor te saliste, como dijeron muchos, del camino. Dios sigue pensando lo mismo de ti. Él no ha cambiado. Y eso es lo hermoso que Dios nos muestra en su palabra, porque dice: voy a restituir, voy a volver a hacerlo. Así como estabas al principio, te volveré a poner como en el principio. Note qué hermoso es esto. Note la promesa de Dios para nosotros, que siempre hay un después en Dios. Quizás para nosotros no. Para nosotros, como dije al principio, para nosotros a lo mejor hay un punto y se acabó. Para Dios no, para Dios hay un coma, porque todavía sigue una historia. Para muchos de nosotros en la vida decimos: ¿sabes qué? Punto y se acabó. Ya no quiero nada. Ya no necesito esto. No necesito el otro. Ya no puedo aguantar esto. No puedo aguantar el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros los hombres, los humanos, tenemos un punto y se acabó. Pero Dios dice: no, yo no tengo puntos, yo tengo comas, porque solo hago una pausa para después seguir trabajando en la vida de ustedes. Y mire lo hermoso de Dios entonces, porque Dios no está pensando en tu final. Dios está pensando cómo restituirte otra vez. Dios no está pensando en que terminaste tu carrera y se acabó todo y te vas a ir al mundo o X cosa. No, Dios está pensando y está diciendo: volveré a hacerlo. Si a ti como iglesia se te ha pensado que esto se acabó, dice Dios: no se ha acabado. Yo todavía tengo algo después de esto. Y esto, es parte del corazón de Dios para nosotros en este tiempo. Se acaba un año, pero no se acaba, el propósito de Dios en nosotros.
Se puede acabar un 25, pero no se puede acabar la promesa de Dios para nosotros. Mañana amenazaremos, ¿me entiendes? Será el primer día del 26, ¿me entiendes? Pero Dios todavía sigue siendo el mismo del 31 del 25. Esa es la ventaja que tenemos. Si Dios hoy cerrara el libro del 25 y se olvidara, dijera, mire, imagínense que Dios dijera, ¿sabe qué, hijo Carlos? Hoy, como todo lo que te prometí solo era para el 25, pues te lo perdiste, porque en las 12 de la noche se acabó todo lo que te había dicho. Imagínense que Dios fuera así. Imagínense que y uno le dijera a Dios, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Lo hubiera aprovechado allá por marzo, abril, ¿verdad? Allá pues en el verano me hubiera puesto más las pilas. Pero es que como Dios no tiene un tiempo de decir, si no lo haces en tanto tiempo te lo pierdes. No, Dios sigue haciendo cosas, me tienes nuevas cada día para nosotros. El plan de Él es que Él sabe cuánto tiempo yo voy a tener vida. Si el Señor permite que yo tenga 60, 70 años de vida, Él sabe el plan que me va a tener hasta los 70 años. Él ya tiene un plan trazado. Él no es de los, con muchos de nosotros diciendo, ¿y qué iré a hacer yo este año 26? ¿Qué iré a hacer? Me iré a pintar el pelo, ¿no? Me iré a perder más libras, o subiré más libras, o ¿qué haré? Porque muchos de nosotros hemos pensado eso, ¿no? Cuando llega un fin de año, ¿y qué será de mí? ¿Qué vamos a hacer este año que viene? 26. ¿Será que proponemos hacer esto? Ya ve que hay gente que hace listas de proponerse algo, pero pues no hace nada. No hay nada. Imagínense que Dios fuera por momentos así para nosotros, que se terminaba 25 y dijera, te tuve como unas 300 bendiciones durante 365 días, pero no lo aprovechaste. Discúlpame, pero a las 12 se acabaron esas bendiciones. Sería terrible para nosotros. Mas sin embargo Dios usa una y otra vez esta palabra, porque desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha habido un después de esto. Note esto: cuando Adán y Eva pecan, Dios los saca del jardín, sí, pero les tenía un después de eso. A pesar que los hizo ver su pecado, dice que los cubrió y les dejó saber lo que vendría. Pero Dios no los mató ahí, no los desechó ahí. Siempre hubo un después de Dios, ¿sí? Cuando viene el momento dado que Moisés, tiene su etapa, parecía que todo se había acabado mientras él estaba en el desierto. Decía pastor hace un momento, pero Dios tenía un después para él, y esa era una zarza que Dios lo había preparado para llamar su atención. Y le dijo, sabes, tú pensaste que tu vida se iba a acabar aquí con tu suegro Jetro, pero para mí hay un después. Así que irás y sacarás a mi pueblo, de esa esclavitud. Siempre hay un después de Dios para nosotros. Cuando Sara y Abraham habían pensado tener un hijo, habían dado una promesa, habían pasado años y pareciera, que yo me imagino que la gente decía, oye, ¿y dónde está la promesa? Digamos, porque no los veo tan enamorados, a ti, a Abraham y a Sara. Y de repente, pum, sale, el hijo de Agar. ¿Y no era con Sara? ¿Qué no dijeron que Dios había dicho que venía un hijo de promesa y ahora es Agar y no Sara? Pero a veces la gente, aún nosotros, no creemos que cuando Dios ha prometido algo hay un después de Dios para nosotros, que no es lo que pensamos que se quedó ahí. No pensamos, que era donde nosotros creímos que Dios estaba haciendo. Ustedes vieron este tiempo para nosotros. Estábamos buscando, y pastor estuvo en el lugar ahí. Pensábamos que nos íbamos a quedar en ese templo, porque ese era nuestro anhelo. Pero Dios dice, para ustedes sí, pero yo tengo un después, para ustedes. Yo tengo eso, tienes preparado para sus vidas. Y hoy no estamos solo aquí, sino agarramos arriba. Este año, pastor Carlos, con el Señor, tiramos estas paredes y ponemos más sillas, para la gloria del Señor. Pero note esto: el después de Dios no tiene nada que ver con nosotros, porque tú lo puedes ver perdido, tú lo puedes ver echado a perder, tú ves todo, comido, tú ves el panorama todo deshecho.
Pero Dios dice, no, yo no veo nada deshecho, yo no veo nada destruido. Yo lo único que estoy viendo es que hay un después de esto para ustedes. Y es ahí donde nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida se tiene que alegrar en Dios. Porque tú dirás, pastor, usted no sabe, pero estuve así de divorciarme este año. Estuve así de perder mi casa. Estuve así de abandonar la iglesia. Estuve así, ¿me tienes? De que me mataran. Estuve así de que me quitaran todo lo que he guardado. Tú puedes verlo de esa manera, pero Dios no estaba viendo eso. Dios siempre tiene ese después. Y a pesar que nosotros decíamos, no, ya no puedo, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, Dios estaba controlando todo. Lo que Dios estaba era llamando nuestra atención para ver en qué momento nosotros corríamos a su presencia y le decíamos, Señor, te necesito. Por eso es que Dios trae esos momentos, para que nosotros corramos como hijos al Padre, a los brazos del Padre, y le reconozcamos y le digamos, Señor, te he fallado, lo he hecho mal, a lo mejor no lo hice como querías, pero yo estoy aquí. Y cuando tú ves todo destruido, Dios siempre tiene preparado un después. Y esto es hermoso, porque la Biblia está llena de todo. Me tienes esa palabra, un después de Dios. Si revisáramos toda la escritura, sacaríamos muchos capítulos y muchos pasajes donde Dios siempre usó un después de eso. Porque no era el final, no era ahí. Cuando Israel sale de Egipto, y llega al Mar Rojo, pareciera que era el final de Israel. Pareciera que ahí Israel se acabaría, que donde los enemigos entrarían y los matarían en la orilla del mar. Mas sin embargo, Dios tenía un después. ¿Y qué le dijo? Extiende tu vara y dile al pueblo que empiece a andar. Ese después de Dios, cuando nosotros lo vemos ahora en la escritura, dijimos, wow, ¿quién es posible de abrir el mar y que el agua o el suelo esté seco? Solo Dios, porque siempre hay un después de esto. Cuando todos parecía que todo se había acabado y los discípulos estaban en el mar pescando, Pedro le dice a los discípulos, me voy a ir a pescar. Y los demás le dicen, sí, vamos, vamos contigo. Era el tiempo que habían esperado que Jesús resucitara. Y como se había tardado, ellos pensaron que Jesús ya no había aparecido. Mas sin embargo, cuando ellos están pescando, hay un después de Dios. Y Dios aparece y los llama. Y vuelve a hacer una alianza con Pedro. Y le dice, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Hay un después de Dios siempre. Para Pedro ya se había acabado la amistad con Jesús. Porque la última vez que Pedro vio a Jesús fue en el patio donde lo estaban acusando, donde le dijeron, tú eres de ellos. Y dice él, no, yo no lo conozco. Nunca más volvió a ver con Jesús. Y pareciera que para Pedro se había acabado ahí todo. Yo no me quiero imaginar un momento a Pedro y decir, ¿por qué no alcancé a decirle que le fallé? ¿Por qué no pude decirle, perdóname, yo pensé que era más valiente? ¿Se recuerdan? Pedro le dice, yo hasta la muerte contigo. Yo me imagino que Pedro, que hubiera querido de quitarle a Jesús, Jesús, perdóname, porque yo pensé que era más fuerte, pero hoy me doy cuenta que soy cobarde. Y me imagino que para Pedro era el final de una relación con Jesús, que con Pedro se acabó todo. Ese maestro que me enseñó, Betines, que me mostró los milagros, que pude verlos con mis ojos, que pude, Betines, tocar el agua y sostenerme. ¿Qué voy a hacer ahora? Para Pedro se había acabado, pero Jesús tenía un después. Y ese día le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Pedro en ese momento pudo entender que Dios, Jesús, estaba haciendo una vez más esa alianza, esa amistad. Porque vuelvo a repetir, cuando parece que a nosotros se acabó, Dios siempre tendrá un después para nuestras vidas. Dios siempre tendrá un después para nuestras vidas. Tu temporada no se ha acabado. Quizás tu suelo, tu sembradío hoy está lleno de plagas,
pero no es porque el diablo lo ha hecho, es que Dios está llamando tu atención. Sí, está llamando tu atención. Me encanta, y voy terminando con esto, porque la vida de Job es uno de los pasajes que todos no sabemos. Pero dice el Señor, la palabra, que de repente se reunieron todos en el cielo y en uno de ellos estaba el diablo. Y de repente no fue el diablo, fue Dios quien le dijo al diablo: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Lo has notado cómo es de fiel, cómo es de recto? Mire cómo Dios hablando de un hombre. No fue diablo, sino fue Dios. Y el diablo dice: sí, sí lo he visto, pero ¿por qué lo tiene todo? Si tientas lo que tienes, te aseguro que te maldice. Pero me encanta lo que hace Dios, y le dice: ve, toca lo que tienes, pero no toques su alma, porque a mí me pertenece. Y entonces empezó todo. Se quemaba, ¿me entiendes? Las granjas, los sembradíos se quemó, se murieron sus servidores. Luego está en una fiesta, se mueren sus hijos, ¿me entiendes? Y empieza todo. Yo siempre he dicho eso, pastor, nunca lo entiendo. ¿Por qué dejó a la mujer y a la suegra? ¿Me entiendes? Nunca lo he entendido, pero por algo lo dejó. pero mató todo, quitó todo. Mas sin embargo, Dios fue probando el corazón, ¿me entiendes?, de Job. Y dice la palabra, oiga esto, por eso el Señor dice: y lo volveré a hacer, restituiré, como te di al principio, te lo volveré a dar. A Job le quitó todo, pero le dio lo doble que él tenía. ¿Sabe? Porque en el proceso formó un hombre maduro, formó a una persona que le reconocería. Y Job termina haciendo esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Se da cuenta eso? Cuando tú llegas a una madurez y entiendes que toda plaga no es del diablo, sino tratando contigo, tú dices: antes te sabía, te escuchaba decir que tú eras esto y el otro, pero hoy mis ojos son testigos de lo que has hecho en mí. Que este año, mientras usted se pone de pie, por favor, que este año sea un año donde usted empiece creyendo que hay un después de Dios. Y después de esto restituiré. Y después de esto lo haré otra vez. Tienes que creer, iglesia, que este año que viene para ti, 26, tiene que ser un año de un después de Dios. Déjalo de atrás. Si no lo alcanzaste, está bien. Si no lo lograste, está bien. Si no lo hiciste, está bien. Pero hoy tienes que creer que hay un después de Dios. Yo quiero invitarte a ti que con tu familia puedas pasar a este altar.